Vamos a continuar con lo que era la introducción a finanzas internacionales. Le vamos a dar una miradita a lo que ya hemos visto. Habíamos visto que las finanzas internacionales tenían mucho que ver con la economía internacional, porque la economía internacional veía todo lo que era la economía, pero ya pasando más allá de las fronteras, ¿no? Después veíamos que también que la economía internacional tenía dos ramas, una que era el comercio internacional y otra que era las finanzas internacionales. El comercio internacional, ustedes ya lo saben, que es la compra y venta, pero más allá de nuestro país, ¿no? Afuera. Y esa compra y venta fuera del país la llamamos importaciones y exportaciones, ¿no? Por otro lado, habíamos una definición y ahí decíamos que las finanzas incluía lo que era finanzas corporativas y economía internacional, las finanzas internacionales, ¿no? Entonces, ahí hablábamos de finanzas corporativas, que era finanzas a nivel más globalizado, a nivel empresas, y la economía internacional, que era a través de los países, ¿no? Entonces, ahí habíamos visto eso. Y decíamos que una de las cosas, y aquí estaba así media resaltada, una de las cosas que era más importante en la economía internacional, o perdón, en las finanzas internacionales, era la variable del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque cada país tiene su moneda y cuando nosotros vamos a comercializar fuera del país tenemos que ver cuáles son los efectos del tipo de cambio en nuestras empresas, ¿no? Y también ahí veía el análisis central, también estaba basado en lo que era la balanza de pagos, ¿no? La balanza de pagos, que era, decíamos, era como la contabilidad de todo lo que, de la contabilidad, digamos, del país, pero de la comercialización que tiene fuera de las cosas, o sea, fuera del país y las cosas que entran al país. Entonces, como la contabilidad del país, pero en términos de importaciones, exportaciones, flujo de efectivo con otros países, ¿no? Entonces, ahí estaba la balanza de pagos, ¿no? Y ahí estaba, habíamos visto. El campo de acción de las finanzas internacionales, como decíamos, tiene que ver con lo que es la economía internacional y las finanzas corporativas. En la economía internacional estaba el tema de lo que era tipo de cambio, ¿no? Que vamos a hablar harto del tipo de cambio. Después veíamos lo que era la balanza de pagos, porque ¿saben por qué la balanza de pagos? Porque lo que pasa en el país va a influir en lo que es el tipo de cambio y va a influir en las decisiones que tomemos como empresas en la parte financiera, ¿no? También tiene que ver con el sistema monetario internacional, porque ahí tenemos que ver las monedas de otros países, ¿no? Y bueno, más del tipo de cambio, el tema de las condiciones de paridad, que esto se refiere a cómo se maneja el tipo de cambio también, ¿no? Eso se refiere todo eso al tipo de cambio. Y a las finanzas corporativas, que ya son finanzas o en mercados internacionales, a escala mundial, aquí ya tenemos que ver lo que es la globalización y todo aquello, el riesgo del tipo de cambio, cómo influye a las finanzas en las empresas, cómo puedo protegerme de ese riesgo de tipo de cambio, ¿no? Después la inversión en portafolios internacionales, que es cómo puedo invertir afuera del país, ¿no? Y tenemos ahí también, y nos faltaba entrar en esto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre las finanzas domésticas y las finanzas internacionales? Entonces ahí nos decían primero las finanzas domésticas eh, tienen que ver con el manejo de la plata, del efectivo, ¿no ve? Entonces, pero cuando estamos hablando de finanzas internacionales, estos flujos de efectivo ya no son solo entre empresas, sino son afuera del país, ¿no? Son fuera del país. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta que hay marcos políticos diferentes, ahí hay un riesgo político, ¿no? Un riesgo político, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué será ese riesgo político? Es que cuando nosotros, por ejemplo, queremos comercializar con otros países, tenemos que ver si esos países aceptan el intercambio digamos, de productos o de bienes o de servicios, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos comerciar con Cuba, tenemos que ver si Cuba va a aceptar, ¿no? Porque realmente Cuba tiene como una economía más cerrada, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver si hay reglas, si hay permisos que necesitamos, ¿no? Hay leyes laborales también de repente, ¿no? O de repente, por ejemplo, lo que ocurrió o lo que estaba ocurriendo, lo que ocurrió en realidad, ¿no? Con Entel, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Que hace, no sé, 20 años creo que Entel, ya ocurrió la nacionalización con Entel, lamentablemente una nacionalización que estaba con muchos problemas, ¿no? ¿Y qué pasó? Que se vendieron parte de las acciones de Entel, ¿no? Ya, entonces vinieron inversionistas extranjeros, ahora nos vamos a poner desde el punto de vista de los inversionistas extranjeros, ¿no? Vinieron los inversionistas extranjeros y dijeron, bueno, ya voy a invertir mi plata, independientemente de todo lo que pasó, ¿no? Independientemente de si hubo corrupción, no sé qué, pero ya los inversionistas vinieron y dijeron, ya voy a poner mi plata porque aquí me doy cuenta que voy a ganar, ¿no? Entonces
pusieron su plata. Pero ¿qué pasó hace 10 años más o menos cuando entró el gobierno, que todavía estamos ahorita con el mismo partido político, que entró, dijo, no, voy a nacionalizar. O sea, puede ser una buena o mala decisión, ¿no? Pero pongámonos en el lugar de la empresa que vino a invertir. Ellos tenían pensado poner una inversión acá durante 20 o 30 años, ¿no? ¿Y qué ha pasado? El gobierno ha dicho, no, chao, te vas de aquí y punto. O sea, ese es un riesgo también, ¿no? Para las inversiones. Algo que nosotros podríamos hacer también como bolivianos, digamos, queremos invertir en Perú, por decirte, ¿no? ¿Y qué pasa? En Perú entra un gobierno similar al nuestro, el que está aquí ahora, y quiere, digamos, igual nacionalizar todas las empresas, entonces nos votan, ¿no? Nos votan del país y nosotros qué hacemos con nuestra inversión que hemos puesto ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de riesgos son los riesgos políticos que también vamos a analizar, ¿no? Que vamos a ir viendo cómo nos protegemos de esos riesgos políticos. Y también tenemos que ver, ¿no? O sea, aquí en esta materia vamos a ver un poco cómo analizamos la economía de los países, porque eso nos va a servir para poder protegernos de estos riesgos, para ver si podemos invertir o no en determinado país, ¿no? Después, por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿no? Aquí ya les he dado un ejemplito que decía. Decía, por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿qué ha pasado? En el caso de Bolivia, nosotros tenemos las AFPs que han llegado aquí al país hace más de 20 años, ¿no? Y como el caso de Entel, ¿no? Algo parecido. Entonces, ¿qué ha pasado? El gobierno ha dicho, ya, hasta aquí hemos estado con el sistema de reparto, que es el sistema de pensiones que se tenía antes de la ley actual de pensiones, ¿no? Era el sistema de reparto. Y era súper bueno para las personas que trabajaban en ese entonces. Entonces, ¿qué ha pasado? Decían, por ejemplo, si tú trabajabas durante, no sé, los últimos 3 años, habías trabajado como jefe de unidad, digamos, ¿no? Y ganabas, por decirte, 10.000 bolivianos, ¿no? Entonces, los 10.000 bolivianos eran la base para que te saquen tu jubilación. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas personas, y también era pues por conveniencia, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, sobre todo en el Estado, decían, ya pues, subiré unos mesecitos como jefe, digamos, ya súper. Estoy como jefe unos meses y me jubilo, listo. Entonces me voy a jubilar con esa jubilación, con ese monto, ¿no? Con esos 10.000 bolivianos. Y se jubilaban con montos muy buenos, ¿no? Entonces se jubilaban, no sé, de 10.000, digamos, les hacían un recorte, etcétera, y se jubilaban con 9.000, digamos, ¿no? Entonces, realmente eran muy buenas las jubilaciones, o sea, era así, ¿no? En cambio ahora ya no es así. Ahora tenemos como una bolsita, ¿no? Una platita que guardamos en una bolsita y nosotros todos los años aportamos en esa bolsita. Y ahí hay un problema, ¿no? Hay un análisis ahí que han hecho. Que dice, por ejemplo, de esa bolsita, generalmente ustedes, por ejemplo, que ya van a comenzar su vida laboral seguramente, o muchos que ya han comenzado su vida laboral. ¿Qué pasa? Primero que muchos trabajos donde te den AFPs, te den caja y te den, no hay. Generalmente te contratan por producto. Entonces en esa bolsita no ahorras, porque solamente si te contratan como personal de planta o eventual, pero que tengas seguridad social y todo, puedes ir ahorrando, ¿no? Vas aportando. Ya digamos que te contratan, ya con un trabajo así medio, las cosas súper bueno, te pagan, ¿no? Tus aportes laborales, patronales, todo súper, y vas ahorrando, ¿no? Entonces, durante un buen tiempo, unos 10 años por lo menos, o 5 años, ganas poquito, ¿no? Y poco a poco vas ascendiendo. A tus 5 años, 6, 7, 10 años, ya ganarás un poquito más, digamos, ¿no? Y muchas veces los trabajos no son, digamos, no son para toda la vida, ¿no? Eso decían muchos, no son para toda la vida. Entonces te cambias de trabajo, en ese trabajo otra vez tienes que comenzar de a poco y otra vez, ¿no? Ganas poquito y otra vez comienzas a subir, ¿no? Entonces todo eso que has ahorrado, han hecho un estudio, ¿no? Y decían realmente, son 20 años que has ganado bien poquito, digamos, de ganar 10.000 has ganado, digamos, 3.000, 3.000 bolivianos, ¿no? Y has ganado poquito. Porque de esos 3.000 ahorras apenas digamos, un 17% y está ahí tu ahorrito, 17% vas a ahorrar. Y otros 10 años ya que vas a ganar, digamos, bien, unos 10 años, ¿no? Entonces, 30 años de aportes vas a tener, por decirte, ¿no? Si comienzas a trabajar, de repente 20, o de repente de esos 30 años no has aportado así todos los años a las AFPs. ¿Por qué? Porque has tenido trabajos por contrato, has tenido trabajos, digamos, eventuales donde no tenías todos los beneficios sociales. Entonces, lamentablemente, todo eso que has ahorrado, en muchos casos no te alcanza para tu jubilación, ¿no? Entonces, estamos con la nueva ley de pensiones. ¿Y qué hacen? Esa plata que has ahorrado, lo que hacen las AFPs es guardar esa plata. En teoría, lo que tendrían que hacer es invertir la plata. Pueden invertir afuera, pueden invertir aquí, pero invierten esa plata para que esa plata vaya creciendo. Entonces, de tal manera que tu plata que has ahorrado, ya cuando seas viejito, como en mi caso, digamos, ya unos añitos más,
ya voy a poder, digamos, acceder a la jubilación, pero la macana es que ahora ya no es como antes con el sistema de reparto, que tus tres últimos sueldos, digamos, ¿no? Sino es todo lo que has podido ahorrar y con una esperanza de vida de 100 años. O sea, como que yo iría a vivir 110 años, digamos, ¿no? Y realmente aquí en Bolivia la esperanza de vida no después de 100 años, debe ser muy pocas las personas que viven hasta 110 años, ¿no? El resto no tiene una esperanza de vida tan grande. Entonces, lamentablemente, este sistema de reparto no es tan justo, digamos, o esta nueva ley de pensiones no es tan justa, que te jubilas, y yo tengo muchos amigos, compañeros de trabajo, ex compañeros de trabajo que se han jubilado y digamos que su sueldo era, no sé, 7.000, hasta me acuerdo de un señor que ganaba 15.000 bolivianos mensual, era un jefe, ya gerente de una empresa, se jubiló y su sueldo salió, les cuento, 5.000 bolivianos, o sea, su jubilación, ¿no? Su jubilación. Entonces, imagínense de uno que gana 3.000 o 4.000, su jubilación será pues 1.000, y eso sí es que alcanza la jubilación, ¿no? Entonces, bueno, ese era un punto aparte, ya me he ido de otro tema, pero lo que aquí les quería mostrar era, por ejemplo, en el caso de las AFPs, justo cuando cambió de la ley del sistema de reparto a las AFPs, ¿qué pasó? Que las AFPs son entidades financieras, por ejemplo el Banco Bilbao Vizcaya, que vino a invertir acá, o sea, que vino a trabajar acá, ¿no? Que es la que administra Previsión, ¿no? Previsión, y la AFP, la Futuro de Bolivia, que igual tiene otra empresa, igual que es una entidad extranjera. Entonces se hizo una licitación, yo digo, independientemente de si fue buena licitación, si hubo corrupción, lo que fuera, pero se hizo una licitación, ganaron esas dos empresas, esas dos entidades, ¿no? Ahora son entidades, se constituyeron acá en el país y ahora son ellos los que administran la plata, ¿no? Pero lamentablemente también las leyes, o debido a las leyes que ha pasado, que muchas veces esa plata que manejan las FPs a través de una ley, el gobierno les obliga, ¿no? Les obliga y les dice, ¿sabes qué? Banco Bilbao Vizcaya o AFP Futuro o AFP Previsión, de la plata que tienes ahorrada de todos los trabajadores, ahora me tienes que dar, digamos, 5 millones de dólares o 10 millones de dólares o 20 millones de bolivianos, no sé. ¿Por qué? Porque ese dinero va a ser para una inversión que tú vas a hacer, por ejemplo, en la empresa Papelbol, digamos, ¿no ve? Entonces, eso es lo que ha estado haciendo el gobierno últimamente. Entonces, en los últimos años, ¿no? Yo les digo porque los he visto, porque eso sale, les cuento, en la ley de aprobación del presupuesto general de la Nación. Entonces, les han obligado a hacer ese tipo de inversiones a las FPs, y bueno, las FPs han tenido que hacerlo porque la ley les obliga a hacerlo, porque ellos están trabajando aquí y aquí se tiene que seguir las leyes de Bolivia, ¿no? Entonces, ellos han ido invirtiendo y no sé qué. ¿Y qué ha pasado? Hace unos 3 años, no, 5 años más, 5 años, más de 5 años, hace 6, 7 años, ha salido una nueva ley, la nueva ley de pensiones, donde han indicado y han dicho, vamos a crear la entidad gestora de pensiones, la cual va a administrar todos los recursos de los trabajadores. Entonces, pucha, la AFP ha dicho, ¿qué ha pasado, no? Porque no era yo la encargada, porque no se olviden que la AFP es la encargada de administrar nuestra plata, la plata de los trabajadores, pero ellos también tienen una ganancia, tienen el 0.5% de utilidad, esa es su utilidad, y esa es la utilidad que les sirve también para pagar a sus empleados y todo lo demás, ¿no? Sus instalaciones, hacer las inversiones que tienen que hacer, cumplir con su contrato. Y también sus ganancias, ¿no? Obviamente ahí también están sus ganancias. Imagínense, es un montón de plata, de miles de millones, el 0.5 es harto dinero, ¿no? Es harto dinero. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la AFP se ha sorprendido y ha dicho, no, yo voy a ir a reclamar, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, imagínense si nosotros hubiéramos sido, si ustedes, no sé, están trabajando en una empresa, nos dicen tienen que hacer un análisis, ¿nos conviene o no nos conviene ir a invertir en Perú o en Bolivia, digamos, ¿no ve? Entonces ahí hay que hacer un análisis político, ¿no? Hay que ver y decir realmente cómo está siendo manejado Bolivia, ¿no? De repente, al momento que han venido a invertir las AFPs, han medido todo eso, ¿no? Han medido y han dicho, ahorita está, digamos, un gobierno que está permitiendo el tema de las privatizaciones y lo que quiere es trabajar con empresas privadas, y creemos que va a ser así. Entonces han invertido y no se han dado cuenta que ahora actualmente tenemos una política de gobierno diferente, que lo que quiere es más bien que todo sea público, ¿no? Que todo sea público y que todas las empresas privadas, digamos, ya no manejen, no manejen nada de recursos públicos, ni siquiera públicos, ¿no? Porque esos recursos son de los trabajadores, ¿no? No son recursos del Estado, sino son recursos de los trabajadores. Entonces, ay no, mi tiempo se está yendo, 7:30, 8:30.
9, no tenemos hasta las 10, ¿no? Ya tengo apenas media horita, y perdón. Ya, ahora sí, entonces, ¿qué ha pasado? Que las AFPs se han sorprendido, entonces han dicho, vamos a reclamar, y ahora actualmente sí, miren, ¿qué tenemos? Ahorita tenemos la entidad gestora de pensiones, que es una entidad que ya se ha formado, y incluso les comento que ya hace 3 años, 4 años, hay gente que está contratada en la entidad gestora de pensiones, ¿no? Y me acuerdo que salieron en la prensa, seguramente han debido ver ustedes, en la prensa salió las convocatorias públicas para la entidad gestora de pensiones. Y me acuerdo que el gerente general de esa entidad tenía que ganar cerca de los 80.000, 90.000 bolivianos, más o menos el sueldo mensual de esa persona, ¿no? Tenía que ser es el sueldo. Entonces la gente comenzó a hablar y dijeron, no, ¿cómo es posible? Entonces han anulado esa convocatoria, creo que ahora va a ganar 30.000, 50.000, no estoy segura, ¿no? Pero ya los han contratado, ahorita ya están trabajando ahí, ya están ganando los sueldos, pero las AFPs todavía siguen vigentes, ¿no? Entonces no sé qué irá a pasar a futuro, pero ahorita las AFPs están con ese riesgo, ¿no? Están diciendo, bueno, de acuerdo a las políticas de Estado que tiene el país, puede ser que muy pronto nos voten, entonces vamos a tener que hacer nuestros reclamos a nivel internacional. Ese es un riesgo político, ¿no? Es un riesgo político que han asumido las AFPs y que en su momento seguramente lo han evaluado y han dicho, bueno, ¿qué es más? ¿Es más el riesgo o es más la ganancia? ¿Qué nos conviene? ¿Esta ganancia supera el riesgo? Sí, entonces han invertido en nuestro país, ¿no? Entonces, pero ese es un riesgo político. Otro riesgo, por ejemplo, que les ponía aquí de ejemplo, era el tema de las ATPDAs, que era una norma, era la denominada Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de la Droga, que estaba vigente hace 20 años, ¿no? Hace 10 años, un poco más de 10 años. Justo cuando entró el gobierno, unos 2 años más estuvo vigente y después ya no, ¿no? ¿Qué pasó? El ATPDA lo que nos daba era la posibilidad de nosotros hacer exportaciones de telas, de todo lo que es el rubro de telares, vestimentas, a Estados Unidos con arancel cero. Es decir, que podíamos exportar todo y no nos cobraban un peso en términos de impuestos en Estados Unidos. Entonces era súper conveniente, ¿no? Por eso es que aquí en Bolivia, hace 20 años, se abrieron muchas fábricas, como fue el caso de la fábrica la fábrica que era la fábrica de telares, ¿no? de telas y de poleras de algodón, ¿no? Entonces, esta fábrica, por ejemplo, era súper grande, inmensa, ¿no? Ametex, ¿no? La fábrica Ametex, me acuerdo. Era muy buena esa fábrica, trabajar ahí era excelente porque la gente estaba muy bien tratada, ganaban muy bien, por lo tanto los trabajadores también eran muy bien pagados. Entonces, lamentablemente, pero ¿qué ha pasado? Las personas que han invertido, por ejemplo, en Ametex, ¿no? Ha dicho, ucha, nos va a ir bien, mira, con esta ley de preferencias arancelarias vamos a exportar todo Estados Unidos, y exportaban todo Estados Unidos, todo. Aquí se quedaba una mínima parte de su producción, ¿no? Entonces exportaban todo y ganaban bien, ¿por qué? Por los aranceles cero. Pero ¿qué ha pasado? Ha entrado el siguiente gobierno, ¿no? Y ha dicho, ya no más ATPDA. Imagínense el shock para las empresas, ¿no? Pero nosotros todo exportamos a Estados Unidos, ahora vamos a exportar, los Estados Unidos nos ha dicho, lo siento mucho, pueden seguir exportando, ya no en las cantidades, pero van a tener que pagar el impuesto. Entonces ya no, pues, las empresas que allá les compraban, decían, mira, esta polera, digamos, me vende, les llegaba con un precio allá, digamos, de 30 bolivianos. No, pues no me conviene, yo tengo que ganar, así que ahora la misma polera te va a costar 60 bolivianos, digamos, no sé, en dólares, no sé, digamos que antes costaba $10, ahora te va a costar $20. No, pues ya no les conviene, no me conviene, entonces ya no me traigas más a la producción. Por lo tanto, han dejado de vender y ya no han vendido nada más a Estados Unidos. Y las empresas, como ustedes saben, han quebrado finalmente, ¿no? Y no solamente, la más grande era Metex, porque les cuento que lo que hacía era fabricaba el algodón. O sea, ellos fabricaban las telas, ¿no? Entonces era una empresa enorme y estaban creciendo. Pero con este tema del ATPDA, la empresa murió, como ustedes saben, ya en realidad el gobierno trató de salvarla, ¿no? En el último tiempo, tratando de exportar a Venezuela, imagínense, pero Venezuela, imagínense cómo está ahorita, está muy mal también en la parte económica y finalmente la empresa ya quebró, ¿no? Quebró. Y no solamente esta empresa, sino muchas empresas y además muchas pequeñas
empresas en el Alto. Yo me acuerdo que había muchas, y tal vez ustedes pertenecían a sus papás, de repente confeccionaban, ¿no? Porque se hacía mucha maquila, ¿no? O sea, había muchas empresas pequeñitas que comenzaban a confeccionar y vendían también a Metex y había así harto trabajo en términos de telar, de vestimenta, de ropa, ¿no? Y lamentablemente con el ATPDA, chao, ¿no? Todo eso, todas las inversiones fueron. Entonces, ese es un riesgo político que tenemos que aprender a medirlo, ¿no? Tenemos que saber por qué. Y bueno, después otra diferencia también es el tema de los tipos de cambio, el riesgo del tipo de cambio. Vamos a ver más a fondo el tema del riesgo del tipo de cambio, pero para tener una idea, les voy a mostrar aquí estito. Ay, no, se nos ha ido otra vez el tiempo. Bueno, no importa, vamos a ver estito, ¿no? Nos dice primero, vamos a imaginarnos nosotros que tenemos unas cuentas por cobrar de $100, ¿ya? Y el dólar, imagínense, a ver, vamos a ponernos entre dos personas. Voy a llamar lista por si acaso, ya voy a llamar lista un ratito, denme un minuto, voy a llamar lista. Les cuento que tengo aquí una posibilidad de llamar lista así rapidito. Listo, ya llamó lista y puedo bajar ya el listado de todo el curso de una. Así que espérenme un segundo, voy a llamar lista. La voy a grabar ya para que no se me pierda, no importa aquí. Ya. Ok, ya llamé lista. Entonces vámonos a ver a una pregunta. Vámonos con Elba Hidalgo, por favor, Elba, para no ser yo la única que te habla. Elba, ¿estás ahí? Buenos días, Buenos días, licenciada. Elba. Sí. Ya, Elba, me vas a ayudar. Mira, imaginémonos, vamos a hacer este caso contigo. Imaginémonos que que tú tienes una cuenta por cobrar, ¿ya? Digamos, me has prestado a mí $100, ¿de acuerdo? Mm, Ya. Ahora, el dólar está a 6.96, ¿ya? Ahorita. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, digamos que me has prestado, llega el mes y el dólar, o pasa algo, el año, digamos que después me has prestado los dólares, y el dólar sube a 8. En mi caso, en tu caso, Elba, ¿tú estarías feliz porque ha subido el dólar o estarías triste porque ha subido el dólar? O sea, ¿te ha convenido o no te ha convenido que me has prestado en dólares? Sí, ¿Te ha convenido, no ves? ¿Por qué? no, ¿O no? Mira, tú tenías $100. por- Podías prestarme los $100 así en dólares o podías prestarme en bolivianos. Entonces tú me has prestado en dólares, ¿no? Entonces yo agarro los dólares, lo cambio en bolivianos, lo que fuera, y después que pasa un tiempo, puede ser 3 meses, un año, no sé, yo te devuelvo los dólares. Entonces, ha subido el dólar. ¿Te ha convenido o no te ha convenido, Elba? sí, me ha convenido. ¿Por qué? Porque, como usted menciona en un principio, el dólar era 6.96 y ya yo, cuando usted me devuelve en dólares, el tipo de cambio ya es un poco más alto. Muy bien. Entonces mis ganancias aumentan. Muy bien, Elba, excelente. Entonces, ya has ganado, digamos, ¿no? Esos $100 que me habías prestado equivalían a 696 bolivianos y después ya Sí, equivalían a 800 bolivianos y has ganado ahí más de 100 bolivianos, ¿no ve? Súper, Elba. Ahora sí. vámonos a la otra. ¿Qué pasa si fuera al revés? Yo te he prestado a ti $100, ¿no? Y Ujú. tú, digamos, estás poniendo un negocio, por decirte un negocio de, no sé, de lo que fuera, digamos, de vender desayunos en la mañana, de quinoa con manzana, digamos, has ido y has puesto tu negocio, has cambiado obviamente los $100, los has vuelto bolivianos, has comprado tus insumos y todo, y has comenzado a vender, ¿no es cierto? Entonces, llega el tiempo y me tienes que devolver a mí los $100. Como te he prestado en dólares, ¿te ha convenido o no te ha convenido a ti? Mm, no, ¿Por qué? porque ya, ¿cómo es esto? Mm, Yo te he prestado los $100, ¿no ve? Y en ese entonces sí. equivalía a 696 bolivianos. Ahora me tienes que devolver los mismos $100, pero ahora ya no Ujú. necesitas 696 bolivianos, sino ¿cuánto necesitas para poder tener los $100? 800. 800. Entonces, ¿te conviene o no te conviene? No me conviene, ¿Por qué? porque ya estaría perdiendo, saliendo perdiendo más. Muy bien. Elba, excelente, me has llegado excelente, muy bien. Entonces, contigo hemos podido entender muy bien ese tema del tipo de cambio, ¿no es cierto? Entonces, que de repente nos te hubiera convenido más que yo te preste en bolivianos, ¿no es cierto? Y si te hubiera Sí, prestado en bolivianos, serían los mismos 696 bolivianos y lo mismo me hubieras tenido que devolver, ¿verdad? sí.
Muchas gracias, Elba. Muy bien. Así como les he dicho, esos son los riesgos, digamos, en finanzas internacionales sobre todo. Muchas gracias, Elba. Respecto al tema de lo que son los tipos de cambio, ¿no? Pero no solamente es el tipo de cambio. Miren, también hay imperfecciones en el mercado. ¿Qué son estas imperfecciones en el mercado? Por ejemplo, los costos de las transacciones, ¿no? En finanzas internacionales hay más costos de transacciones. Por ejemplo, si yo quiero mandar $100 a Estados Unidos, es muy caro. Me van a costar una comisión de repente que se acerca a los $100, ¿no? Entonces, mandar $100 no me conviene. Pero en cambio, si quiero mandar $10,000, el costo de transacción es más bajo por cantidades más grandes, pero me conviene, digamos, voy a mandar $10,000 y me cobran una comisión de $100, no hay problema, digamos, no pago nomás porque es harta plata. Pero si quiero mandar $100 y van a cobrar una comisión de $100, no me conviene, ¿no? Entonces ahí están los costos de transacción, comisiones e intereses. Después está el tema de los costos de información también, ¿no? Ahí hay sistemas impositivos, por ejemplo, yo les cuento en otros países, no es como aquí, digamos, la diferencia en el tipo de cambio es la ganancia que tienen las casas de cambio, ¿no? En cambio, ustedes van a Estados Unidos, a cualquier otro país, ellos tienen, aparte de la ganancia del tipo de cambio, tienen un porcentaje de utilidad, o sea, un porcentaje de ganancia también, ¿no? Entonces ahí cambiar dólares es mucho más caro, ¿no? También hay peligros, hay oportunidades, etcétera. En finanzas internacionales es mucho más complejo, ¿no? Ese tema del manejo de finanzas. Ya. Por ejemplo, en el tema del tema impositivo, ¿no? Por ejemplo, en algunos bienes, por ejemplo, como en algunos años la exportación de algunos bienes como ser el arroz, el trigo, estaba restringido. Como ahora lo quieren hacer, no sé si han escuchado, los olleros están ahorita protestando porque han dicho, nos están restringiendo la cantidad de soya que queremos exportar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dicen, lo que pasa es que ahorita la soya, digamos, está más cara en otros países, les conviene exportar, no les conviene vender aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por el tema de repente, el tema impositivo, que les conviene más venderlo a Estados Unidos porque tiene menos aranceles, etcétera, para vender ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí también está el tema de los impuestos que muchas veces son diferentes en los diferentes países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos el IVA es el 7% y en Bolivia es el 13%. Entonces, esas cosas tenemos que ir estudiando cuando estamos en finanzas internacionales, ¿no? Ya. Ahora vamos a entrar también a lo que es el tema de los flujos de efectivo a futuro. ¿Qué son los futuros? No sé si ustedes han escuchado de los futuros o los swaps, por ejemplo. Son términos que de repente no los vamos a escuchar mucho porque lamentablemente en Bolivia todavía no estamos muy globalizados, les cuento, ¿no? No hacemos muchas operaciones con el exterior, excepto de importaciones, digamos. No tenemos muy desarrollado nuestra bolsa boliviana de valores. Trabajamos muy poquito con el tema de lo que son instrumentos financieros, ¿no? Entonces, pero yo creo que ya deberíamos ir entrando a este tema. Si queremos exportar, por ejemplo, nos va a servir muchísimo el tema de lo que son el manejo de lo que es los instrumentos financieros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los futuros, ese es un ejemplo. ¿Qué son los futuros? Por ejemplo, en el caso de los futuros, es como decir cuando yo puedo vender mi producción a futuro con un costo presente, digamos, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, yo en el futuro digamos que es una producción de soya, por ejemplo, ¿no? Ahorita mi soya está creciendo. En el futuro, de aquí a 3 meses o de 2 meses ya voy a tener yo la cosecha de la soya. Y en ese momento yo voy a tener plata. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú dices, voy a vender estos flujos futuros al precio de ahora. Yo ahorita necesito plata para poder conseguir la semilla, digamos, ¿no? Entonces, puedo yo utilizar un valor presente para las ventas futuras, ¿no? Entonces, a futuro, digamos, la venta, de repente el momento de aquí a 2 meses, puede ser que baje o que suba el costo de mi soya, ¿no es cierto? Entonces yo puedo transar con un banco, que el banco también me dice, sabes que yo no sé si va a subir o bajar, pero ambos podemos asumir el riesgo, ¿no? Una parte yo, porque puede ser que de aquí a 2 meses el precio de la soya suba, y digamos que yo lo voy a vender a 100 y resulta que de aquí a 2 meses va a estar a 150, ¿no? Entonces yo puedo decir, ya ni modo, yo voy a perder esos 50 si es que sube, ¿no? Y el banco puede decir, o el proveedor o el comprador te puede decir, ya, te voy a comprar a 100, puede ser que de aquí a 2 meses el precio baje, ¿no? El precio baje.
pero yo te voy a comprar al precio de ahora, al valor presente, porque voy a asumir parte del riesgo. Si baja, yo voy a perder, ¿no? Porque podía haber comprado a mucho más bajo la soya, pero ni modo. Prefiero tener seguro la mercadería, el producto y asumir un poco del riesgo. Entonces, este tipo de transacciones se dan, ¿no? Entonces, yo puedo hacer mis ventas mis ventas futuras a un valor presente, ¿no? Es decir, puedo vender a futuro, decirte ya, perfecto, cuando salga mi soya yo te voy a vender a 100, no importa si el precio es 80, si es 70, si es 150, si es 200, yo te voy a vender a 100. Entonces, ese tipo de transacciones son las que se hacen en finanzas internacionales, ¿no? Y ahí estamos asumiendo parte del riesgo y parte del riesgo también está siendo asumido por el proveedor o por el cliente, ¿no es cierto? A ver, veremos un poquito más. Ay, se me ha movido, vamos a ver, y ahora sí. Veremos un poquito más, creo que no sé si nos va a dar tiempo. Algo que quería ver con ustedes era, ya hemos visto un poco entonces qué es las finanzas internacionales, qué diferencia hay, ¿no?, entre las finanzas normales y las finanzas internacionales. O sea, que en finanzas internacionales estamos propensos al riesgo político. En finanzas internacionales estamos propensos al riesgo de tipo de cambio. En finanzas internacionales estamos propensos al riesgo también de por ejemplo, de las dos cosas de transacciones futuras, ¿no? Entonces estamos propensos a varios riesgos. En finanzas internacionales estamos también propensos al riesgo país, vamos a decir, ¿no? Al riesgo que puede haber en determinado país con el que nosotros estamos transando. Cosa de que no es lo mismo en las finanzas domésticas, ¿no? En las finanzas domésticas yo transo aquí con el banco, con la empresa, aquí, pero son riesgos. Sí, tenemos riesgos, pero no son riesgos, digamos, internacionales, políticos, ¿no? Porque solamente es dentro del país. Si hay un riesgo político es del país y todos vamos a estar en el riesgo, ¿no? Pero no estamos así con un riesgo adicional, no solamente el riesgo de Bolivia, sino también el riesgo de Perú, porque estoy veniendo a Perú, digamos, ¿no? Entonces, esas son un poco las diferencias en finanzas internacionales, ¿no? Ahora vamos a recordar lo que es el sistema financiero del país y cuáles son los componentes de ese sistema financiero, ¿ya? Vamos a nosotros tomar en cuenta esos tres componentes. Uno, los activos financieros. Otro, las instituciones financieras. Y por último, el Banco Central y otras instituciones de regulación financiera. Ahora aquí vamos a entender por lo menos qué son los activos financieros, ¿ya? ¿Qué es un activo financiero? Aquí, esto es medio teórico, pero también tienes que entender el concepto. No solamente es leerlo y saber de memoria es un activo financiero, sino saber qué es. Un activo financiero, a ver, un activo como tal. ¿Qué será un activo? Cuando hablamos, ustedes ya saben qué es un activo. A ver, ¿quién me va a decir? Me va a decir, aquí ya tengo la lista. Me va a decir Verónica Uchani. Verónica, ¿qué es para ti un activo? Buen día, licenciada. Buen día, Verónica. Un activo fijo es aquel dinero que se puede usar, que lo tenemos disponible para usarlo. Ya, muy bien. Un activo es un derecho, ¿no es cierto? Es algo que tú tienes para usarlo. Es un derecho a usar, un derecho a vender, porque un activo puede ser la plata, un activo puede ser tu activo fijo, como me has dicho, tus bienes, tus muebles, tus vehículos. Un activo puede ser también tu mercadería, ¿no? Entonces tú tienes el derecho a usar todo eso. Muy bien, excelente, Verónica, muchas gracias. Entonces, ese es un activo. Pero cuando hablamos de un activo financiero, es lo mismo, es un sinónimo, también lo voy a escribir acá, es un sinónimo de un instrumento financiero, es sinónimo, ¿ya? Es sinónimo de instrumento financiero, aquí lo voy a anotar. Instrumento, activo financiero o instrumento financiero, activo financiero o instrumento financiero. ¿Qué es este activo financiero o instrumento financiero? Es un, no sé, lo voy a agrandar un poquito, es un título mercantil que representa la propiedad de otra persona sobre el pasivo de una empresa o sobre el capital, ¿no? Sobre algún pasivo o sobre el capital. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que nos va a poder proporcionar un flujo a futuro. Entonces, aquí les voy a dar les voy a dar un minuto, ya, solo un minuto. Miren, tenemos acá, vamos a imaginarnos, vamos a poner acá para que se vea un poquito. Entonces, esta es nuestra empresa, vamos a imaginarnos que esta es nuestra empresa, ¿ya? Y nosotros necesitamos plata y necesitamos financiarnos. Ahora vamos al banco y el banco nos dice, no tenemos
tanto dinero, o sea, no tenemos, o sí tenemos, pero es muy caro. Te podemos prestar, como es el riesgo muy alto, entonces a un 20-25% de interés. Pucha, yo digo, no es mucha plata, entonces, ¿qué hago? Puedo financiarme de otra manera. ¿Cuál es esa forma de financiarme? Puedo emitir bonos, ¿no? Bono. ¿Qué es un bono? No bono, bono. Un bono es un papelito, un documento, mediante el cual yo lo pongo a la venta, este documento, ¿no? Y viene una persona y me lo compra. ¿Cuánto va a costar este bono? Este bono va a costar, por decirles, este bono va a costar, digamos, 1.000 bolivianos, ¿no? Entonces, o puedo ponerlo en dólares, ¿no? Este bono va a costar 1.000 dólares. Entonces yo les digo, ¿sabe qué, señores? Pueden comprarme este bono, ¿no? Que es 1.000 dólares, y yo les voy a dar un interés, les voy a pagar un interés del 4%, digamos así, o del 6%, ¿no? Entonces, imagínense este ahorrista que dice, ya, yo puedo comprar el bono, porque él tiene 1.000 dólares en su plata, tiene su dinero ahí, sus 1.000 dólares, ha ido al banco y quiere también depositarlo, pero en el banco le han dicho, te vamos a pagar el 2%, el 1%, ahorita está así, ¿no ve? 1% de interés, 0.5%. ¿Qué le conviene más? Le conviene más comprar el bono y entregarle los 1.000 dólares a la empresa. Entonces así es, ¿no? Agarra y este accionista le da la plata y la empresa le da el bono. Entonces con este bono, esta persona va a recibir el interés, como hemos dicho, del 6%, ¿no? Ese es un instrumento financiero. Y además este bono, digamos, tiene un plazo de vigencia de, digamos, 2 años. Entonces cada mes la empresa le va a ir pagando el 6% de interés y además después de los 2 años le va a devolver la plata, ¿no? Entonces esa es una forma de financiarse y ese es también ese se llama instrumento financiero. Este bono que estamos viendo acá es un instrumento financiero, ¿ya? Entonces, hasta ahí veremos porque ya se nos ha ido el tiempo y no quiero pasarme el tiempo, no quiero perjudicarles. ¿Saben qué vamos a hacer? Lo voy a grabar hasta aquí, espérenme un segundito. O que quede grabado. Lo que vamos a hacer es, les voy a dejar por favor un quizzes en el Classroom, para que ustedes puedan llenar respecto a lo que hemos visto ahora, que es la parte teórica, y también les voy a dejar esta presentación, ya esta que les estoy mostrando de activos financieros. Les voy a pedir por favor que le den una leidita, lo que les he explicado más o menos es eso, y vamos a seguir todavía con esto, pero les voy a pedir que hagan el quizzes para que se vayan enterando más de esto y puedan memorizarse y poder entender más de esto, ¿ya? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna preguntita o algo. Nada, muy bien. Entonces, queridos, los dejo para su clase. Mil disculpas, me excedí mucho, creo. Un abrazo a cada uno. Dios los bendiga mucho. Cuídense, por favor. Y nos vemos el próximo martes a las 7:30, ¿ya? Todas nuestras clases van a ser sincrónicas. Bueno, casi todas, si no de repente alguna tengamos asincrónica, pero todas en general van a ser sincrónicas, ¿ya? Un abrazo. Los quiero mucho y cuídense, por favor.